Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este simposium técnico, esta sesión técnica que, como años anteriores, desde la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos, pues hemos querido montar, ¿no? Ya sabéis que todos los años nuestra Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria participa activamente en este congreso, montando una sesión técnica y, evidentemente, bueno, pues nos gusta participar y nos gusta estar con todos vosotros. Este año la temática que hemos elegido son las novedades en seguridad del paciente. Ya sabéis que es uno de los temas que más preocupa en el ámbito hospitalario fundamentalmente, pero también en el ámbito de atención primaria cada día más todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente. Y como es lógico, para hablar de estos temas tenemos a dos ponentes que ya conocéis, que son miembros además de la Junta Directiva y de la sociedad, y los iré presentando puntualmente a cada uno conforme vayan a hacer su intervención. Como decía, la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria ya tiene toda una trayectoria y una historia. Tenemos la suerte que está patrocinada por el grupo Janssen, la división farmacéutica de Johnson Johnson, y ya nos permite desarrollar diferentes trabajos y aspectos muy vinculados a la calidad asistencial y a la atención al paciente. Dicho esto, la primera de las ponencias la va a realizar Jesús Aranaz. Le conocéis, él es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y además es el jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Él nos va a hablar del estudio de seguridad sobre la seguridad de los pacientes que se está haciendo en diferentes hospitales del Servicio Madrileño de Salud y que tiene datos que yo creo que son relevantes, importantes y que luego en el debate, pues evidentemente, podremos entrar en discusión o en las preguntas que sean necesarias para aclarar los puntos que necesitéis. Sin más, ya le doy la palabra al profesor Jesús Aranaz. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar participando en este simposio, en esta jornada técnica. Eh, Efectivamente, como decía el moderador, voy a presentar eh, eh, precisamente los resultados, pero también el estudio que hemos realizado sobre la seguridad de los pacientes en hospitales de la Comunidad de Madrid. El estudio SMAD, así lo denominamos. Pero me gustaría hacer unas reflexiones. Divido la presentación en dos partes. La primera son una serie de reflexiones de por qué y cómo hicimos el estudio, y la segunda, pues daré los resultados más relevantes del mismo. ¿Por qué hicimos precisamente este estudio? Pues por mandato de la Asamblea de Comunidad de Madrid. Porque Comunidad de Madrid, la Asamblea de Comunidad de Madrid quería tener un diagnóstico de situación actualizado. Es verdad que los hospitales de Comunidad de Madrid participaron en el estudio ENEAS, pero claro, el estudio se hizo en 2005 y los resultados se presentaron en 2006. Es decir, había pasado, en primer lugar, mucho tiempo. Otro tanto ocurrió con el estudio APEAS, el estudio de la seguridad de los pacientes en atención primaria, que se hizo en el 2008. En ambos participaron, en el primero, hospitales de Comunidad de Madrid, algunos de ellos, y en el segundo, centros de atención primaria. Pero efectivamente era una muestra muy pequeña y habida cuenta del tiempo transcurrido, pues no se constituía como un buen diagnóstico de situación actualizado. Esta fue la aspiración de la Asamblea de Comunidad de Madrid cuando planteó la conveniencia, la necesidad, la pertinencia de llevar a cabo este estudio. Pero, ¿por qué lo hicimos también aparte de este mandato? Porque tuvimos el compromiso y el apoyo de la Consejería de Sanidad. Todos los hospitales públicos, 34, participaron en el estudio, y además lo hicieron posible todas las unidades de calidad y gestión de riesgo y todos los servicios de medicina preventiva de Comunidad de Madrid, que fueron quienes realizaron el trabajo de campo. Sin ellos, evidentemente, este estudio no se podía haber hecho. Comunidad de Madrid había trabajado, yo creo que con ahínco y también con acierto, la temática de las reclamaciones, su análisis y su utilización para mejorar la calidad de la atención sanitaria y la seguridad de los pacientes. Este sistema, este método, pues tiene una serie de ventajas considerables, pero también algunas desventajas. Yo destacaría
entre las ventajas, sobre todo la detección de errores latentes, y entre las desventajas, pues que al carecer de denominadores asociados al numerador, pues hay algunos sesgos de información y sobre todo determinados problemas en la estandarización. Pero este método lo tenía muy desarrollado Comunidad de Madrid. También tiene muy desarrollado el sistema de notificación de incidentes en atención primaria y en hospitales, CISE Madrid, que es un sistema de conocimiento de la problemática de la seguridad del paciente considerable. Puede detectar, igual que el análisis de las reclamaciones, errores latentes, proporciona múltiples perspectivas al notificar los incidentes y además puede ser integrado en la rutina cotidiana de cualquier centro. También tiene, obviamente, algunas desventajas, fundamentalmente el subreporte de incidentes graves. Y por todas estas cuestiones, dado que se perseguía tener un diagnóstico actualizado y de alguna manera representativo de la realidad, pues se decidió llevar a cabo este estudio. Es más, que se encuadra dentro de lo que podemos llamar la vigilancia epidemiológica de los eventos adversos. Tiene pues una serie de ventajas y también alguna desventaja, por supuesto. El sistema, la metodología que decidimos utilizar, al ser un estudio de prevalencia, bueno, pues requiere un esfuerzo importante, menor que si hubiera sido de incidencia, como fue el estudio ENEAS, pero no obstante requiere el concurso de muchos y por lo tanto, pues eso tiene un coste asociado. En cualquiera de los casos, estos métodos de aproximación a la seguridad del paciente no son competitivos entre sí, son complementarios. ¿Cómo hicimos este estudio? Pues utilizando, en primer lugar, digamos, el modelo de Reason, en el cual todos conocéis sobradamente que este modelo, utilizando las porciones de queso cual si fueran las defensas del sistema, los agujeros del queso serían los fallos, tanto humanos de los profesionales como del sistema, y la transferencia del riesgo o peligro al daño, cual si fuera un haz de luz que atraviesa todos los agujeros, requiere que estén alineados. También utilizamos las recomendaciones explícitas de la taxonomía de la Organización Mundial de la Salud para diferenciar el cuasi incidente del incidente y del evento adverso en el cual ya el paciente ha sido dañado. ¿Qué es lo que nos interesaba? Porque también utilizamos el modelo teórico del estudio ENEAS, pues nos interesaba profundizar en los eventos adversos evitables, pero se nos colaban también algunos inevitables porque la barrera que diferencia uno de los otros pues es muy tenue. Indudablemente, al final estos son excluidos del análisis y nos centramos en los eventos adversos evitables. Como ya he adelantado, participaron todos los hospitales a quienes se les invitó a formar parte del estudio, los 34 hospitales públicos. Tengo que decir que hubo también un número no despreciable de hospitales privados que quisieron entrar en el estudio, pero dado el diseño, en esa ocasión no lo pudieron hacer. Quiero decir que había un sentir muy claro a favor de este abordaje del conocimiento de la seguridad del paciente. 34 hospitales, 12.247 camas implicadas. Los 34 hospitales se dividen en los 6 grupos en función de la complejidad que establece Comunidad de Madrid y tuvimos el pensamiento que luego llevamos a la práctica de hacerlo coincidir con el estudio EPINE que se viene realizando en los hospitales españoles, un estudio de prevalencia para conocer la infección relacionada con la asistencia sanitaria y entendíamos que era una oportunidad interesante para llevarlo a cabo. Utilizamos el modelo del estudio de Harvard diseñado por el profesor Brennan. Pensamos que era clave el implicar a muchos, pero implicar a muchos suponía estandarizar la formación. Utilizamos la red de intranet de Comunidad de Madrid, tanto para consensuar conceptos como para organizar el estudio y las dos fases en las que se dividía el estudio. Hay que tener en cuenta que al ser un estudio de prevalencia, nos interesaba profundizar en qué, porque estudiábamos un paciente, una cama un día, por lo tanto, qué
vulneraciones de la seguridad del paciente había ese día. Podíamos haber hecho el estudio mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque hay eventos adversos que se originan en atención primaria o en centros sociosanitarios y que se detectan en el hospital. Bien, lo que nos interesaba era identificar los que se habían originado o ese día, el día del estudio, o que habiéndose originado días antes estaban presentes el día del estudio. Este esquema ahora todavía es más visible, las líneas negras representan la hospitalización y nos centrábamos ahora en la franja amarilla, es decir, los que ese día se organizaron o los que estaban presentes en ese día. Obviamente se nos escapan los anteriores y ya resueltos al día del estudio y los posteriores que aparecen con posterioridad al día del estudio. Los pacientes a estudio, que eran un paciente una cama un día, más de 12.000, pues los sometíamos a la guía de cribado, en la cual intentamos detectar algunas circunstancias que nos podían hacer suponer que efectivamente podía haber algún problema. Esa guía de cribado nos llevaba a profundizar en el análisis de eso identificado como posible alerta de que había detrás de él un evento adverso y separábamos los incidentes, es decir, los de sin daño con los de daño, y a partir de ahí veíamos si estaban o no relacionados con la asistencia sanitaria, la evidencia de esa relación y si eran o no evitables. El esquema, por lo tanto, nos permitía identificar qué sucedió, qué daño causó, dónde sucedió, por qué sucedió y si era o no prevenible. El diseño del estudio lo publicamos en la revista de calidad asistencial y en estos momentos estamos redactando el primer manuscrito con los resultados, por una parte, para hacer una transferencia de lo aprendido y de lo obtenido a la comunidad científica en términos de literatura científica, pero además se está preparando por parte de Comunidad de Madrid la presentación del informe completo, porque lo que ahora tenemos sometido a la consideración de los de científica de la revista es pues, un artículo. El informe es mucho más amplio. ¿Qué objetivos perseguíamos? Estimar la prevalencia de incidentes y eventos adversos en los hospitales de comunidad para analizar sus características, para conocer su magnitud, trascendencia, habitabilidad, impacto y factores desencadenantes. El esquema que antes presentaba sin cifras, ahora lo tienen ustedes en pantalla con cifras y encontramos una prevalencia de pacientes con evento adverso del 11,9. Muy probablemente la prevalencia que de alguna manera podíamos a priori esperar. Por lo tanto, este primer resultado no nos sorprendió demasiado porque de alguna manera lo esperábamos. Pero, ¿qué más nos aporta? Y estoy ya en la segunda parte de mi presentación. ¿Qué más nos presenta el estudio SMAD? Resultados en términos de vulnerabilidad. Pueden ver en pantalla cómo en la medida que el paciente es más vulnerable, tiene más factores de riesgo, representado por los factores de riesgo intrínseco, aumenta el riesgo de padecer un evento adverso. Y si nos fijamos en los valores, que pasa de 9,8 a 11,6, 15,4, lo mismo prácticamente ocurre cuando consideramos los factores de riesgo extrínsecos. En la medida que la atención sanitaria es más compleja, es más instrumentalizada, aumenta el riesgo. Es decir, la vulnerabilidad al paciente condiciona peores resultados, pero la instrumentalización de la práctica clínica también. ¿Esto a qué nos lleva? A la necesidad, a la conveniencia de ser conscientes de cuál es la vulnerabilidad del paciente para, de alguna manera, abrir el paraguas y que esté un poco más protegido que si no es tan vulnerable. ¿Y qué decir de la instrumentalización de la práctica clínica? Pues que aquellas prácticas que no aporten valor a la atención sanitaria, mejor no hacerlas, porque aumentan el riesgo con claridad, como se ve en esta tabla de resultados. Lo mismo podemos decir de la duración de la estancia media. Cuando el paciente está de 1 a 3 días, el riesgo es mucho menor que si está 30 días o más de 30 días. Aquí, como vemos, hay lo que llamamos los epidemiólogos una dosis respuesta. A medida que hay mayor duración de la estancia, hay mayor riesgo de tener un evento adverso. Pues tendremos que decir lo mismo que anteriormente, que hemos de concretar la duración de la estancia a las necesidades del paciente. Y todos sabemos que la inadecuación de la estancia hospitalaria en los países desarrollados se posiciona
de un 25 a un 30%. Por lo tanto, aviso a navegantes, vamos a ajustar la duración de la estancia a la necesidad de prestar cuidados a los pacientes. ¿Y qué decir de la evitabilidad? Es importante considerar en qué medidas son evitables, pero sobre todo en qué tipo de eventos adversos son más o menos evitables. Son, como vemos en pantalla, muy evitables los asociados a los cuidados y también los asociados a la infección. Dos ámbitos en los cuales conocemos con precisión prácticas clínicas seguras a implementar para reducir esta frecuencia del riesgo y para disminuir, lógicamente, el posible daño a los pacientes. Gravedad. Pues fíjense, el 42% de los eventos adversos que identificamos en el estudio SMATH tienen una gravedad moderada, entendiendo como tal cuando aumentaron la hospitalización o fueron causa de un reingreso. Evidentemente, también tenemos una proporción considerable de gravedad leve y menor, afortunadamente, pero no despreciable, 1 de cada 5 fueron graves. ¿Cuáles considerábamos graves? Aquellos que provocaron una reintervención quirúrgica o cuyo resultado se asoció con éxitos. ¿Qué decir del impacto? Pues que del mismo modo que la atención sanitaria no se vio afectada en un 7,5%, sí que requirió un tratamiento médico adicional en el 55%. Quiere decirse que los eventos adversos además tienen un coste importante por necesidad de cuidados adicionales. Tal vez no sea lo más importante es que sigue requiriendo cuidados el paciente y aumentando de nuevo la exposición al riesgo. Y la nada despreciable cifra de un 7,3% requirió tratamiento de soporte vital. Las contribuciones de nuestro estudio, pues por primera vez tenemos el conocimiento de la prevalencia de los eventos adversos en los hospitales de Comunidad de Madrid y cumplimos con esto con la estrategia de seguridad del paciente en la comunidad. ¿Por qué? Sabemos cuál es la magnitud, las características y la evitabilidad tanto de incidentes como de eventos adversos, incidentes con daño, en los hospitales públicos de Comunidad de Madrid. Conocemos su impacto, pero lo que es más importante, sus causas. Y esta información es muy amplia, con un esfuerzo razonable por haberlo hecho coincidir con un estudio de similares características, clásico, tradicional y asumido por la organización cuál es el estudio EPINE. Pero además este estudio contribuyó a la formación, porque utilizamos, como antes he adelantado, el sistema de formación de formadores de todos aquellos que participaron en el estudio. Se les instruyó, se les facilitó información y formación para que tuvieran la capacitación para analizar las causas, estimar el impacto, hacer propuestas de intervención ante un posible evento adverso con posterioridad al identificado. Por lo tanto, facilitaba, nos daba la oportunidad de mejorar las garantías de seguridad del paciente. Facilitó la promoción de la seguridad del paciente entre los profesionales y, consecuentemente, el incremento de la cultura de la seguridad del paciente. Aprendimos cosas, por supuesto. Aprendimos que este tipo de estudios, este en concreto no es demasiado caro, pero para su implementación requiere la aceptabilidad por parte de los profesionales que con claridad van a tener el principal papel en la realización del estudio. Es un estudio viable y repetible. Se puede repetir con la frecuencia que cada uno quiera. Ya les adelanto que nosotros en el Ramón y Cajal, por ejemplo, pues habíamos hecho ensayos desde 2014 o 2015 y desde entonces sistemáticamente lo repetimos cada año, con la excepción del periodo pandémico, que obviamente no fue posible. Pero el resto de los años, incluido este que estamos, lo hemos realizado.
Tiene menos sesgos. ¿Por qué? Menos sesgos, sobre todo los asociados a la calidad de la documentación clínica, porque se hace cuando el paciente está ingresado y, por lo tanto, la historia clínica está viva, pero también tiene algunos sesgos y algunas limitaciones. Eh, Aunque no está suficientemente evaluada la relación de los estudios de prevalencia con los de incidencia, en una publicación internacional que hicimos con motivo del desarrollo del estudio IBEAS, quiero recordar que fue en el British Medical Journal, pues está claro que aunque no son superponibles, sí que de alguna manera cumplen finalidades similares, los estudios de prevalencia y los estudios de incidencia, sean prospectivos o sean históricos. Pero sí, hay una sobreestimación de eventos adversos graves y una infraestimación de los leves. Eso, por el propio diseño, es así. ¿Qué valor tiene este estudio? Valor añadido. Pues nos da una conciencia clara de la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque tenemos un diagnóstico de situación y además una masa crítica de profesionales e investigadores muy importante. El otro gran valor del estudio es las oportunidades añadidas que da de aprendizaje a quienes participan, porque van a ser quienes van a realizar el trabajo de campo, profesionales del ámbito de la medicina preventiva, en nuestro caso, de las unidades funcionales de gestión de riesgos, pero también del equipo director del estudio, de los asesores que participaron externos en el estudio y de todos cuantos de alguna manera teníamos una función, digamos, no tan pegada al terreno, al estudio de campo. Como director del estudio yo aprendí y mucho. Estas oportunidades de aprendizaje, entre otras cosas, se visualizaban de modo que la aplicación del conocimiento disponible podemos afirmar sin riesgo de equivocarnos que es garantías para la seguridad del paciente. Este estudio es un elemento en sí mismo de capacitación, como de alguna manera he dejado intuir en mi discurso. Refuerza el enfoque sistémico de la seguridad del paciente. No, para nada busca ningún culpable. Busca identificar oportunidades para mejorar el sistema, para hacer que el sistema sea, siguiendo el modelo Reason, tan seguro, tan potente, que se minimicen o se impidan los errores que podamos cometer los profesionales. Evidentemente, la seguridad del paciente en Comunidad de Madrid, que lo estaba ya, pero ahora con mayor fuerza, está en la agenda política. Y finalmente, he de decir que el conocimiento y la sensibilización entre los profesionales facilitará prevenir lo fácilmente evitable, no hacer aquello que es inadecuado o innecesario, como hemos evidenciado en esta presentación de resultados, en esta primera presentación pública de resultados, y además comporta riesgo, primera presentación pública en ámbitos científicos, y además eh, hace más improbable lo difícilmente evitable. Y yo creo que este es, si me lo permiten, el principal valor del estudio. Concluyo diciéndoles que este estudio se pudo hacer precisamente por ese activo de profesionales interesados en que llegara a buen puerto. La dirección científica la asumíamos 3 profesionales. Contábamos con la asesoría de un grupo director compuesto por 18 profesionales. Tuvimos 71 coordinadores para que aunaran los intereses, las dudas, las voluntades de los investigadores de los centros, de los 34 centros, en los que totalizaron 324 investigadores participantes en el trabajo de campo. Por lo tanto, este sí que es un estudio coral y que gracias a todos ellos hoy podemos rendir cuenta de los resultados y tenemos muchísimos más datos, muchísima más información, mucho más detalle. Cada hospital recibe su informe con el resultado específico de su hospital y el informe global de Comunidad de Madrid. Pero es que además tiene la base de datos perfectamente identificada para poder avanzar, por ejemplo, en el desarrollo de análisis causas raíz de aquellos que desgraciadamente sumaron
en el grupo de los más graves, de los más trascendentes o de los más repetidos. Tenemos ahora y así un diagnóstico de situación y una oportunidad de mejora de la seguridad del paciente de incalculable valor. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jesús. Estaba aquí tomando notas de cosas que has dicho para luego el debate. Muchísimas gracias por la presentación, por lo interesante del estudio y quizás anotando un poco las palabras tuyas finales de esa gran tarea de coordinar a un número tan sumamente grande de colaboradores, investigadores y la generosidad que ha habido por parte de todos para poderlo llevar a cabo y tener una información tan valiosa como esta. Bien, vamos a continuar con la segunda de las ponencias, que en este caso va a tratar sobre los requisitos para mejorar la seguridad del paciente en centros y servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, y que en este caso la va a hacer Alberto Pardo Hernández, que es conocido por todos vosotros. Él es el subdirector general de Calidad Asistencial y Cooperación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, es vicepresidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente y además profesor asociado de nuestra universidad, ¿no?, que tenemos el honor de tenerle con nosotros, y que estos conceptos que son tan importantes de calidad, seguridad y demás ya vayan calando en la formación del grado de nuestros estudiantes. Nada más, y os dejo a todos con el profesor Alberto Pardo. Alberto, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ángel. Muy buenos días. Gracias, Ángel, por coordinar, como siempre, esta sesión técnica dentro del Congreso de SECA. Y como decía Jesús, hoy es una reunión técnica en la que estamos presentando novedades en seguridad del paciente. Jesús ha presentado la primera novedad, que tenía que ver con el estudio SMART, un estudio que, como lo ha dicho, nos vino dirigido desde la Asamblea de la Comunidad de Madrid con un interés en mejorar de forma global la seguridad. Y yo voy a presentar una segunda novedad que también tuvo el mismo origen y que tiene como finalidad el establecer requisitos para mejorar la seguridad del paciente en nuestros centros y servicios sanitarios, y que ha sido publicada a través de un decreto, el decreto 4/2021, en enero de este año. Bien, para comentar el contenido del decreto, que básicamente, ya lo adelanto, lo que hace es establecer una infraestructura básica y obligatoria para todos los centros y servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Comentaré brevemente los antecedentes que podemos encontrar en otras comunidades, cuál es el enfoque que tiene esta norma, por qué la hacemos, qué es lo que busca, y luego la comentaré brevemente, desde su preámbulo a describir sus artículos, y luego terminaré contando cómo estamos implementando en la parte pública, ya que esto es obligatorio para públicos y privados, su implantación en el Servicio Madrileño de Salud. Bien, quería comenzar recordando, aunque yo creo que todos los que oís esta sesión técnica ya lo conocéis, que en general la calidad asistencial establece requisitos de carácter voluntario. Siempre queremos mejorar, siempre queremos llegar a la excelencia, pero tiene una base en la cual se establecen requisitos obligatorios. Es lo que llamamos habitualmente, es lo que se llama autorización sanitaria, autorización de centros y servicios. Esta autorización incluye aquellos requisitos mínimos que cada comunidad autónoma establece a la hora de abrir, modificar o cerrar sus centros o servicios sanitarios. Por tanto, es normativo, es obligatorio y si no se cumple tiene una sanción. Frente a este modelo básico de autorización, que es en el que está basada la norma que hoy vamos a comentar, hay los requisitos de carácter voluntario, que normalmente, de forma agregada, se convierten en lo que llamamos modelos sanitarios de calidad, modelos de gestión de calidad, y tenemos un modelo básicamente de tipo profesional del ámbito sanitario, es decir, con criterios y estándares del ámbito sanitario, que es la acreditación, y dos modelos que no nacieron en el mundo sanitario, pero que también tienen un importante despliegue en nuestro mundo, como son la certificación, básicamente de la norma ISO, que tiene una, como sabéis, en España tiene la UNE 179003, específica en gestión de riesgos, seguridad del paciente, y el modelo EFQM. Los modelos voluntarios lo que buscan es una calidad de excelencia, es decir, hacia el máximo, mientras que
los modelos de autorización son obligatorios y lo que hacen es fijar un mínimo para todos. Bien, ya recordado cuál es su nacimiento, qué diferencia hay entre un modelo de autorización y los clásicos modelos de gestión de calidad, vamos a repasar brevemente los antecedentes que hay en nuestro país en normas de autorización que tengan que ver de forma específica con la seguridad del paciente. Ya os adelanto que no es habitual el tener este tipo de normas y el antecedente más importante, el primero que tenemos más claro, es el decreto del año 2016 que afectaba a los centros y servicios sanitarios ubicados en Euskadi. Es el decreto 78, como ahí veis, que tenía 4 apartados, que les llaman grupos. Un primer apartado que hablaba de para qué es ese decreto, cuál es su objeto, su ámbito y sus funciones. Luego establecía la obligatoriedad de tener un plan de seguridad. En tercer lugar, el tener referentes y comités. Y en cuarto lugar, tener un sistema de notificación de incidentes. Bien, básicamente, por no meterme mucho y simplemente recordar lo que decía este decreto, lo que venía a comentarnos es que establecía como obligatorio el tener esos referentes, el tener esas comisiones y el tener ese plan, y además unos sistemas de notificación de incidentes. ¿Y a quién afectaba? ¿Cuál era su ámbito de aplicación? Pues como veis ahí, a todas las organizaciones de carácter sanitario de Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, y a todos los centros y servicios cuya autorización conlleve el régimen de internamiento de cirugía mayor ambulatorio y que hayan sido autorizados. Bien, ese decreto establecía, como comentábamos, un plan, fijaba una serie de normas del plan, una serie de contenidos que venían en su apartado grupo 2, también la asistencia del comité y también del referente o responsable de seguridad del centro. Junto a esto, y esto también lo señalo porque es una diferencia con nuestro decreto que luego comentaré, establecía un sistema de notificación de incidentes en el cual decía que ese sistema tenía que estar bajo una orden de la persona titular del departamento, luego se publicó la orden, aunque no la he traído hoy aquí, en materia de salud, y decía cuáles serían las características técnicas, así como los formularios. Y también era un sistema que, digamos, se facilitaba desde el servicio de salud. El segundo antecedente, un poquito después, es un decreto de Cataluña, concretamente del año 2017, el 151. Este no es un decreto solo de seguridad del paciente, el del País Vasco sí lo era. Este es un decreto de autorización y dentro del decreto de autorización lo que hace es establecer requisitos o garantías que tienen que ver con la seguridad del paciente. De hecho, yo he señalado el artículo 19, que habla de la gestión de la calidad y de la seguridad y establece una serie de requisitos que pueden parecerse de alguna manera a lo que hemos visto en el País Vasco, aunque ya digo que no específicamente, no es solo de seguridad del paciente. Dice que tiene que haber una revisión sistemática de los problemas de seguridad, habla de la prevención de caídas, de la infección, de las IRAS, de la resistencia a antibiótico, de la utilización de los medicamentos de alto riesgo, la cirugía correcta en lugar correcto, la identificación o otros similares, y habla también de que el sistema, el departamento competente en materia de salud debe facilitar un sistema de notificación. También dice que que los acontecimientos o eventos adversos graves que se produzcan en un centro de servicio tienen que ser comunicados a la Dirección General competente. Como veis, tiene aspectos similares a los que tenía el del País Vasco. Bien, nosotros, el decreto que se ha publicado es el que tenéis en pantalla, es el decreto 4/2021, se publicó el 22 de enero en el BOCAM número 18 y, bueno, se puede descargar con bastante facilidad. En su introducción, lo que nos viene a recordar este decreto es que, al igual que el estudio SMART, fue el Pleno de la Asamblea mediante una resolución de finales del 2017, que se publicó en el 2018, instaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que estableciera un decreto sobre medidas de obligado cumplimiento. Claro, al decir de obligado cumplimiento, si recordáis lo que hemos visto al principio, tiene que ser un decreto de autorización, porque los otros modelos son modelos voluntarios que lo que buscan es máximo. Evidentemente, este decreto tiene como finalidad general
como veis en pantalla, implantar esos elementos organizativos y esas herramientas que permitan mejorar la seguridad y consolidar la cultura. Como decía antes Jesús, el estudio SMART es una herramienta que nos permite mejorar la cultura y este decreto también va orientado a establecer una infraestructura que facilite también mejorar la cultura, aparte de desarrollar actuaciones. El decreto, en nuestro caso, está dividido en 3 grandes apartados, 3 capítulos. El primero, similar al del País Vasco, habla de disposiciones generales con el objeto y el ámbito de aplicación, es decir, quién tiene que hacer esto. El segundo es el más importante porque ahí se establecen los elementos organizativos, que en nuestro caso veréis que son 3, plan, responsable, comisión. Y luego el tercero, que se dedica, aunque ahí es amplio, la verdad es que luego es breve, a las actuaciones inspectoras y sancionadoras. Recordamos que es un decreto de autorización y, por tanto, si no se cumple, pues puede haber una inspección y una sanción. Y bueno, es importante, aunque luego recordaré, que tiene una disposición transitoria que da un plazo de 12 meses a los centros que ya tienen la autorización cuando salió el decreto para adaptarse a su contenido. Con lo cual, el 22 de enero del año que viene, esto ya pasará a ser obligatorio, tanto para los que ya estaban abiertos como todos los que se hayan podido abrir a lo largo de este año y después de la publicación del decreto, en los cuales es de aplicación inmediata. Bien, perdonad. El decreto, en la parte de disposiciones generales y en cuanto a su objeto, pues yo creo que ya lo he comentado, es establecer estos elementos organizativos y estas medidas para mejorar la seguridad derivada de la práctica asistencial. Hemos matizado esto porque si no a veces nos llevamos a incluir en el decreto aspectos que no tienen que ver con la práctica asistencial, con lo cual el decreto se concreta en los problemas de seguridad derivados de la práctica asistencial, no otro tipo de práctica. En segundo lugar, establece el ámbito de aplicación. Bien, en nuestro caso se diferencian 2 tipos de centros. Los centros con internamiento, los que hacen cirugía mayor ambulatoria o actividades quirúrgicas realizadas en quirófano, ya sean procedimientos diagnósticos o terapéuticos invasivos, o que tengan más de 90 profesionales en la plantilla, le aplica todo el decreto. ¿Por qué 90? Porque es el equivalente al número de profesionales en nuestro hospital más pequeño, con menos número de profesionales sanitarios. Nos parecía que si hay centros que no tienen las características anteriores, pero tienen el mismo número de profesionales, al menos deben tener las mismas características. Y el resto de centros o servicios no tienen la obligación de tener la comisión ni el plan, aunque sí tienen que tener, como luego veremos, una responsabilidad y sí tienen que establecer actuaciones mínimas, que son la identificación segura de pacientes y muestras, la prevención de la infección, incluida la higiene de manos. Evidentemente, todas las demás actuaciones del decreto no son obligatorias, pero son recomendables, pero no son obligatorias, por lo cual no se les podría sancionar, esa es la clave. Bien, el capítulo 2, en su artículo 3, como os decía, establece ya cuáles son las actuaciones y en nuestro caso son el plan, el responsable y la comisión. No incluimos la obligatoriedad de facilitar por parte de la Consejería de Sanidad un sistema de comunicación de incidentes. Nos parecía complejo hacer esto, podía dar lugar a problemas a la hora de la aplicación, de la renovación, de la utilización, y aunque sí, como veréis, se incluye en el plan de seguridad, lo que no se hace es obligatorio por parte de la Consejería y no se facilita por parte de ella a todos los centros. Bien, el decreto, en el fondo, su infraestructura responde a esta transparencia que tenéis en pantalla y que es la infraestructura que llevamos trabajando habitualmente en la Consejería de Sanidad. Si veis este gráfico que os he puesto, esta tabla, veis que tenéis en la parte superior 3 posibilidades. Los responsables, quién apoya a los responsables y cómo planificamos las actuaciones. Y luego, en la parte de la izquierda tenéis los 3 niveles, la macro, la meso y la micro. La Consejería o el Servicio Madrileño de Salud, los centros o las gerencias de los centros y los servicios a unidades. Bien, la parte superior, la Consejería de Sanidad, ya tiene competencias porque nos lo pone nuestro decreto de competencias, con lo cual ya está regulado por norma. Tiene una estructura de apoyo que también está regulada por una norma, que es el decreto 134 de 2004, aunque posteriormente
se modificó, que es el Observatorio Regional de Seguridad del Paciente, y tiene una estrategia de seguridad del paciente que se publica. Ahora estamos elaborando la siguiente, estamos ya en la fase de hacer los grupos de trabajo, ya hemos hecho la reflexión estratégica, y como veis, toda la parte superior o está normativizada o se publica en Internet y es fácilmente accesible para todos los profesionales de públicos o privados de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que regula básicamente? La parte de abajo, lo que es correspondiente a nivel de centros y de servicios. A nivel de responsables, la creación de un responsable de centro, de la gerencia, y dando la posibilidad no obligatoria, pero sí la cita, de tener responsables por servicios. Esto lo cita el decreto. A nivel de estructuras de apoyo, comisiones o comités, bien, la creación de comités de seguridad del paciente que en el caso del Servicio Madrileño de Salud se denominan unidades funcionales de gestión de riesgos, porque históricamente estas comisiones se han denominado así. Da igual el nombre, pero el decreto tiene las dos posibilidades. A nivel micro, no establece la obligatoriedad, porque con el establecimiento de tener responsables o el apoyo de la unidad funcional, de momento se considera como un paso ya suficiente. Recuerdo que esto es mínimo obligatorio, no máximo. Y luego, a nivel de actuaciones, lo que establece es un plan para cada gerencia asistencial que tiene que seguir lo que establece el plan del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid. Y luego, a nivel micro, el despliegue de este plan a través de objetivos. Esta parte de abajo es lo que desarrolla el decreto. Bien, en ese sentido, el decreto, en su artículo 4, establece los contenidos mínimos del plan. Te dice que tiene que estar identificado el centro, que tiene que tener identificado ese responsable de seguridad del que ahora hablaré, tiene que poner en el plan cuál es la estructura organizativa. Os acabo de contar cuál es la estructura organizativa general que tienen todas nuestras gerencias y ellos plasmarán en el plan el suyo individual. Y luego un programa de actuaciones previstas, un plan de formación, un sistema de identificación inequívoca de pacientes, un sistema de identificación y gestión de incidentes sin daño. En nuestro caso, como ahora os comentaré, tenemos uno que ha hablado Jesús Aranaz antes, que es CIS Madrid. Y además la definición y realización de objetivos anuales operativos. Es decir, esto es como la estructura que tiene que tener el plan y además establece unas líneas concretas de actuación, que son las mismas que tiene el actual Plan Estratégico de Seguridad del Paciente del Servicio Madrileño de Salud. Evidentemente, sin perjuicio que se puedan abordar otras. Y esa es la característica básica del plan. Aquí lo tenéis mucho más detallado. Tenéis las 12 líneas que tiene ahora mismo la Estrategia de Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, del Servicio Madrileño, y por tanto las obligatorias. Y también dice, una cosa importante, este artículo 4, que deberá desplegarse a través de objetivos y deberá ser revisado de forma global y como mínimo cada 5 años. Es decir, el plan tendrá una duración de 5 años. ¿Por qué 5 años también? Porque habitualmente la estrategia de seguridad tiene una duración de 5 años, la de la Comunidad de Madrid. Y por tanto parecía lógico que el plan se alineara con esa duración. Bien, establece también el responsable. Esto también es una novedad a nivel del servicio madrileño, porque si bien es cierto que tenemos personas que se responsabilizan a nivel meso de la seguridad del paciente, hasta ahora no había una figura reconocida de forma específica. Y el decreto lo que establece, tanto en los públicos como en los privados que sean de su ámbito de aplicación, tendrán que designar un responsable de seguridad del paciente a un profesional sanitario del mismo. También dice que en los que os comentaba que no es obligatorio el plan, no será exigible la designación de un profesional sanitario, si bien en el supuesto de que no lo hagan, la designación y funciones deberán ser asumidas por el gerente, director técnico o asistencial del mismo. Es decir, a partir de este momento, todos los centros o servicios tendrán un responsable. En el caso del grupo 1, de los de ámbito de aplicación del artículo 2.1, será un profesional sanitario de la gerencia asistencial y en el 2, pues podrá ser o no podrá ser. Bien, también dice, como os comentaba, que en aquellos centros que tengan más de una unidad podrá designarse un responsable por cada una de las áreas, que los designará también el gerente, director técnico asistencial, y actuarán de forma coordinada con ese responsable global del servicio. Establece la duración, cómo pueden ser prorrogados
y las actuaciones que tienen que desarrollar, que concretamente se ponen en el artículo 6. Una de sus actuaciones es presidir esa comisión de seguridad del paciente o, en el caso del Servicio Madrileño de Salud, que se denomina Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios. Luego tiene actuaciones de impulso, de difusión, de asesoría y de colaboración en desarrollar las actuaciones de seguridad del paciente de la gerencia asistencial. Bien, esta función de presidir la comisión también es una novedad regulatoria de este decreto. En relación con la comisión, pues también se establece concretamente en el artículo 7, establece cuál son su composición mínima, y así dice que debe estar formado por un número mínimo de 6 profesionales que podrán ser asistenciales o no, pero teniendo mayoría los asistenciales, porque desde el decreto ya se quiere valorar ese impulso a que sean los asistenciales los que intervengan de forma mayoritaria en la mejora de la seguridad. Estará, como decíamos, presidida por el responsable y tendrá al menos un representante del equipo directivo y una persona del área de calidad, farmacia o medicina preventiva, que podrán ser sustituidas en el caso de que no tenga ese servicio la gerencia. También establece, como os decía, que en el caso del servicio madrileño se denominarán unidades funcionales de gestión de riesgos, igual que en el responsable establece cada cuánto se nombran, cómo se hacen, cómo funcionan. Y aquí establecemos, como veis en el artículo 8, esas funciones, esa función de asesoría, de impulso, de seguimiento y sobre todo tiene una función que quiero remarcar, que es analizar los incidentes de seguridad. Nuestro sistema de comunicación de incidentes, CISEN Madrid, drena esos incidentes a la Comisión de Seguridad, Unidad Funcional de Gestión de Riesgos, que son los que analizan, identifican y proponen acciones de mejoras y recomendaciones. Bien, junto a esto ya os comentaba que el decreto, al ser un decreto de autorización, tiene también un apartado de actuación inspectora y de régimen sancionador. Y luego tiene una disposición transitoria única, que lo que da, como os decía antes, son esos 12 meses para adaptarse, pero vuelvo a repetir, aquellos que estén autorizados antes de la entrada en vigor. Quiere decir que si ahora, esta semana, se autoriza un centro, ese centro ya tiene que aplicar el decreto. No puede esperar a la fecha del 22 o 23 de enero de 2022, ya que se publicó el 22 y entra en vigor al día siguiente. Y luego, como siempre, pues se faculta al titular de la Consejería de Sanidad a que lo desarrolle y entró en vigor el día 23 de enero de este año con ese periodo transitorio de 12 meses para adaptarse. Bien, esto en cuanto al decreto. Como veis, este decreto lo que intenta es fijar una infraestructura que facilite el desarrollo de las actuaciones, tanto a nivel de responsables, como a nivel de comités o comisiones de apoyo, como a nivel de actuaciones a desarrollar a través de estrategias de seguridad que a nivel de centro pasan a ser planes de seguridad con objetivos que se ponen a nivel institucional y también a nivel de centro. Bien, quería terminar comentándoos cómo estamos trabajando para implementar de forma homogénea el decreto en los centros públicos, en las gerencias asistenciales públicas del Servicio Madrileño de Salud. A nivel privado también se van a hacer actuaciones de evaluación y para facilitar el cumplimiento, pero a nivel público, de las 3 medidas que os he comentado, hay una que ya cumplimos en todos los centros, ya que desde el año 2006-2007 todas las gerencias asistenciales tienen constituida una unidad funcional de gestión de riesgos sanitarios. Por tanto, la creación y la puesta en marcha ya está desde hace tiempo. Lo que valoraremos con ellos es que exista esos nombramientos y esa composición que pide el decreto, con lo cual, antes de que entre en vigor, pues lanzaremos un cuestionario a todas las gerencias para, además de informarles de la entrada en vigor, también les informaremos y les pediremos que nos cuenten cómo han desarrollado estos nombramientos. También hemos hablado con la Sociedad Madrileña de Directivos, SEDISA Madrid, para hacer una presentación a los directivos de la Comunidad de Madrid del decreto. Y a nivel del nombramiento, pues lo único que tienen que hacer es nombrar a una persona, con lo cual también se lo recordaremos, no tenía mucha explicación el nombramiento. ¿Qué es lo que nos parecía que sí necesitaba
algún tipo de recomendación para orientar y homogeneizar los planes en toda la comunidad? Pues el plan de seguridad. Ya digo que igual que las unidades funcionales existen desde hace muchos años y la figura del responsable, pues más o menos estaba, aunque no nombrado, lo que no es habitual es que todos los centros, que todas las gerencias asistenciales tengan un plan de seguridad. Y esto afecta también al SUMA y también a atención primaria. Con lo cual, con el decreto como base, hemos hecho con un grupo de trabajo unas recomendaciones para la implantación que todavía no hemos difundido, pero que ya están terminadas y difundiremos en los próximos días o semanas. Tiene, como veis, una introducción, habla de las características del plan, de las recomendaciones y luego entran los aspectos que creemos que tenemos que especificar de forma breve y lo más sencilla posible. Y luego tiene 3 anexos. En el primero hacemos un resumen del decreto, de lo que nos parece más importante. En segundo lugar, un modelo de portada para tener todos una portada similar en todos los planes. Y luego, como el plan habla del sistema de notificación y gestión de incidentes, un resumen de CIS en Madrid que sería común para todos los centros de primaria, a la gerencia primaria y hospitales, no para el SUMA porque todavía no lo hemos extendido al SUMA 1.2, estamos en ello, pero todavía no le sería de aplicación. Este documento, como os decía, establece lo mismo que dice el decreto, explica lo que dice el decreto y lo que comenta es cuál es el contenido que recomendamos del plan. En primer lugar, una carátula o portada donde se incluya el nombre y el centro y la fecha de aprobación y vigencia. Os recuerdo que hay que renovarlo como mínimo cada 5 años, que incluya la aprobación del plan por el gerente, que es obligatorio, que haga una introducción, que tenga un siguiente apartado donde se describa la estructura organizativa, quiénes son responsables, si tiene responsables por unidades, la unidad funcional, luego que entre a las líneas obligatorias del plan. En atención primaria, por ejemplo, hay muchas que no le aplican, pero tiene una específica que no le aplica a hospitales ni al SUMA, que es las que hablan de actuaciones en el entorno de especial riesgo de atención primaria, y luego otras actuaciones que tienen que incluirse en el plan, que son los objetivos, el sistema de identificación, la identificación segura, el plan de formación y cómo se difunde, evalúa y sigue el plan. Luego se explica brevemente, como os decía, en este documento de recomendaciones, cómo se tiene que elaborar cada una de las actuaciones. Y aquí, pues, por ejemplo, cuenta una síntesis de lo que se tiene que poner, que es recomendable, no es obligatorio, igual que los objetivos anuales, el sistema de identificación, la identificación segura o el plan de formación, en donde se explica que hay un plan de formación, por ejemplo, a nivel central, que se puede incluir y que se lo facilitaremos, y luego los centros tienen sus propios planes, con lo cual, en esta parte del plan de seguridad, pues habrá que poner los cursos centralizados y los que hace cada centro. Y este apartado concretamente habrá que actualizarlo cada año, que es cuando se van haciendo los planes de formación. Y ya para terminar y para cumplir el horario, como reflexiones finales, comentar la diferencia que hay entre el podrá y el deberá. Yo cuando dejé la asistencia sanitaria y empecé a trabajar en la administración, vi la diferencia entre el podrá es una recomendación, tú puedes o no puedes hacerlo, que sería ese máximo de los modelos de calidad, y el deberá. El deberá es que lo tienes que hacer, es obligatorio y estaríamos en la autorización. Y ese deberá se regula a través de una normativa. Esa normativa, además, tiene la importancia de establecer mínimos obligatorios frente a los máximos. Este es el eterno debate entre el mínimo obligatorio y, por tanto, con inspección y sanción si no cumples, y el máximo, que lo que hacemos es evaluar, valorar y recomendar la mejora. Nosotros aquí lo que hemos fijado, después de trabajar ya muchos años en la infraestructura, es ya establecer un mínimo obligatorio para todos. En eso, como dice en el tercer punto, que os acabo de comentar, hemos utilizado nuestra experiencia previa en el enfoque y despliegue de instrumentos de infraestructura. En la mayoría de ellos llevamos muchos años trabajando y lo que hemos hecho es, pues si no había un nombramiento, que ahora lo haya, o regular un plan que ya existe a nivel global, a nivel de gerencia, y eso nos va a permitir consolidar una infraestructura de seguridad, tanto a los públicos como a los privados, que nos va a ayudar en ese esfuerzo que antes comentaba Jesús Aranaz, de mejorar la cultura de seguridad, pero también dando herramientas, en este caso más relacionadas con la infraestructura, pero también con el desarrollo a través del plan, de cómo podemos desarrollar actuaciones para mejorar la seguridad del paciente.
Y todo ello con una coordinación institucional en la cual, como os digo, vamos a, en estos últimos meses, antes de su entrada en vigor, vamos a trabajar en proporcionar recomendaciones, en difundir a través de los directivos, a través de las reuniones que tenemos con nuestros coordinadores de calidad, que vamos a empezar la próxima semana, o con las unidades funcionales, o también con una mesa de seguridad del paciente privada que tenemos y que convocaremos próximamente, o con evaluaciones tanto de los centros públicos como privados, a facilitar la aplicación y la implantación de esta infraestructura, porque aunque es obligatoria y puede requerir sanción, nuestro objetivo evidentemente es facilitar su cumplimiento, porque lo que buscamos es la mejora de la seguridad de nuestros pacientes. Bien, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias por su atención y ya paso a cederle la palabra a nuestro moderador, Ángel Gil. Pues muchísimas gracias, Alberto. La verdad es que un tema tremendamente interesante, novedoso para la comunidad. Y bueno, vamos a entrar en el debate, ¿no? Quizás el primer debate es que hace unos años empezamos a hablar cada vez más de calidad, se fue formando gente en calidad, se crearon equipos, personas responsables y demás. Y uno tiene la sensación ahora que con este plan de seguridad se va a sobrecargar un poquito más el trabajo de nuestros profesionales en los centros y servicios sanitarios, ¿no? ¿Cómo se plantea este plan? Sé que no te compete a ti, pero ¿cómo contempla este plan también el ir incluyendo recursos materiales y humanos para que se pueda llevar a cabo? Para que no sea, como dicen los catalanes, a más, ¿no? Y parece que vamos añadiendo cosas y se satura, ¿no? Al final la gente está muy, muy, muy sobrecargada, ¿no? Empiezo yo y luego le dejo, si te parece, a Jesús. Sí. Jesús, da la casualidad, no lo hemos hecho aposta, que es el responsable de seguridad de su hospital. Muy bien. Con lo cual, pues él cuente la experiencia. Vista yo desde el macro y él desde el meso. Venga, a ver, el plan de seguridad lo que hace es establecer de forma normativa algo que de alguna manera ya teníamos. Es decir, nosotros ya históricamente tenemos una estrategia de seguridad del paciente que es obligatoria en todos los centros sanitarios públicos. Con lo cual, realmente, lo que vamos ahí a incluir es a poner blanco sobre negro lo que estamos haciendo. La ventaja que le vemos a hacer esto es que ese contenido mínimo que ya estamos haciendo lo consolidamos y también a nivel de directivos y a nivel de gerencia pasa a ser una obligación ya refrendada por una normativa. Evidentemente, en un decreto de autorización tú no puedes incluir recursos porque afecta igual a públicos que a privados, y en este tipo de decretos lo que haces es establecer, digamos, el mínimo obligatorio. Luego, evidentemente, según se vaya avanzando en el plan, pues tendremos que ver si hace falta algún tipo de necesidad. Pero básicamente lo que se hace es establecerlo. Tiene un poco la misma virtualidad el responsable de seguridad. Es decir, hasta ahora teníamos personas que se dedicaban a la seguridad y ahora van a tener ese nombramiento por parte de la gerencia. Evidentemente tendrá que ser cada gerencia la que, dentro de sus posibilidades, hay que entender que hay hospitales nivel 3, hay hospitales nivel 1, la que faciliten a ese responsable el cumplimiento de sus obligaciones, porque ya pasa a ser un mínimo obligatorio, ¿no? Entonces, aunque a nivel central tendremos que ir viendo cómo podemos complementar, aquí lo que se hace es establecer ese marco que ya existía, pero que ahora lo consolidamos a través de un mínimo y que además trasladamos esa infraestructura que estábamos haciendo a nivel del servicio madrileño también a los centros privados de similares características. Bien, y Jesús, ¿cómo lo habéis implantado y cómo se vive como jefe del plan de seguridad en tu hospital? Vamos a ver, decía Parkinson, no el médico, sino el de la escuela de gestión, ¿verdad? Que era el líder de la escuela de gestión humorística. Decía, el trabajo dura tanto cuantas personas hay para llevarlo a cabo. Y en el medio sanitario, pues esto se da con mucha frecuencia, ¿no? Quiero decir, primera aproximación. Segunda aproximación a la cuestión. Yo estoy tremendamente sorprendido, y hablo desde la perspectiva de mi hospital, la gran
afluencia de profesionales que se presentan y que solicitan ser miembros de las comisiones clínicas. Yo participo en dos, participo en la comisión de infecciones y en la comisión de seguridad, que la presido, y claro, pues resulta que para mí eso fue una cosa muy sorprendente al llegar a Madrid, y es cómo para pertenecer a una sociedad, a una comisión, tienes que hacer una solicitud y bueno, luego te toca o no te toca porque lógicamente hay más solicitudes y hay una selección de los miembros y además hay una duración reglada de las mismas. Esto para mí fue, tengo que decirlo sinceramente, una sorpresa cuando llegué aquí a Madrid. Y luego, pues en el día a día, en el hospital, pues claro, la participación en las sociedades, o sea, en las comisiones, pues es algo que no lleva aparejo eh, no lleva aparejo ninguna retribución ni disminución de la tarea en fin, por esta dedicación especial, pero sí que tengo que decir que es extraordinariamente gratificante. Quiere decir, afortunadamente, quienes trabajamos en los hospitales y en los centros de atención primaria, pues tenemos la fortuna de desempeñar un trabajo, una profesión que además, en la mayor parte de las ocasiones, por no decir en la totalidad, responde a una vocación. Entonces, el poder hacer cosas en ese sentido, pues yo creo que en sí mismo es gratificante. Eso no cabe la menor duda. Y yo, sinceramente, pues claro, cuando haces una cosa no haces otra. Yo no he percibido en mi caso una mayor sobrecarga de trabajo que la que tenía antes. ¿Por qué? Porque en la Comisión de Seguridad, que somos un número destacado de profesionales, pues la verdad es que no es una actitud pasiva la que tienen, es una actitud bastante proactiva y claro, lógicamente eso permite que la comisión no sea dos que hablan y el resto que escuchan, sino un conjunto que trabaja la parte proporcional que le corresponde. Yo la verdad es que sinceramente no lo he percibido como una sobrecarga de trabajo, creo que mis compañeros de la comisión tampoco, y bueno, y en alguna medida el hecho de aportar también esas certificaciones, no nos olvidemos que hay una carrera profesional, hay unos reconocimientos que no es que sean muy cuantiosos, pero en fin, son considerables en los objetivos y esto hace que, bueno, pues que se pueda llevar a cabo sin grandes problemas. Yo la verdad es que no me he visto sobrecargado al desempeñar este puesto. Pero tú puedes con todo, Jesús. Eso no sé yo si es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo a seguir, sí. Pero bueno. Bien, ahí vamos a ir formulando alguna pregunta que van llegando. En concreto de Julián Alcaraz, que nos plantea como responsable, nos plantea que el responsable de seguridad de los centros, que no ha visto en el Real Decreto si tiene que tener o no, o lo que decíamos ahora, o tiene que tener una dedicación exclusiva, o se añade al cargo. Yo creo que Jesús más o menos lo ha ido respondiendo, ¿no? Y también plantea eso, se ha creado una nueva plaza en la estructura, requiere exclusividad. Un poco cómo se recoge eso en el decreto. Es lo que yo comentaba. Sí. El decreto es para públicos y privados. Evidentemente no establece estructura ni del servicio madrileño ni de los centros privados. En principio, lo que hace es consolidar algo que ya se estaba haciendo. Y en principio tampoco la tarea de seguridad va a llevar una dedicación 100%, sino como hacemos en otras ocasiones, va a ser un trabajo compartido, una función compartida. Según vayamos viendo con el transcurso del tiempo, si esa función acaba consolidándose como una función que necesita una exclusividad, entonces ya a nivel de servicio madrileño es donde tendremos que trabajar en ver cómo se constata eso dentro de la estructura de puestos de trabajo. Pero vuelvo a recordar que esto es un decreto de autorización para centros públicos y privados y, por tanto, no establece cargos ni establece cómo se tienen que llamar, si son una cosa o son otras, ¿no? Y también da consolidación a algo que ya existía de alguna manera. Bien, Jesús, preguntan en el estudio que habéis realizado si hay resultados específicos dentro del ámbito de la salud mental, ¿no? Sobre todo relativo a la estancia, ¿no? de este tipo de población con ese tipo de problemas.
Participaron dos Ujú. hospitales psiquiátricos y evidentemente pues los resultados son diferentes del común, ¿eh? Esto está claro. Porque la especificidad, lo mismo que hay áreas eh, dentro del ámbito hospitalario que son de más riesgo que otras, ¿no? Por ejemplo, el área quirúrgica pues tiene más riesgo que el área médica. Hoy he querido desgranar los resultados más globales, ¿eh? Pero cualquiera que esté interesado, porque además a todo esto, eh, los detalles que se publicarán por completo en el informe dan cuenta también de estos detalles. Y en estos momentos, por ejemplo, ya digo, ya tenemos dos manuscritos redactados, uno con resultados generales y otro con resultados quirúrgicos, en los cuales pues, se aprecia cómo efectivamente eh, eh, hay riesgos diferenciales, hay maneras de prevenirlos diferenciadas y, bueno, y líneas para la acción muy claras. De memoria en estos momentos no recuerdo con precisión los resultados de salud mental de los centros psiquiátricos, pero puedo aportársela a quien tenga ese interés sin ninguna dificultad. También tengo que decir que, claro, aunque participaron dos hospitales psiquiátricos, pues globalmente es mucho más potente, son mucho más potentes los resultados pues, de las áreas médicas o de las áreas quirúrgicas, que si sumamos todos los servicios quirúrgicos o médicos participantes del conjunto de los 34 hospitales, pues la verdad es que hace una casuística tan potente que, en fin, la posibilidad de identificar cuestiones que además alcancen significación estadística, pues es mucho más fácil en estos grupos que son más numerosos. Pero sí, ofrece resultados, tenemos resultados y creo que es la primera vez que se van a disponer de datos de esa naturaleza para el ámbito español. En la pregunta que no lo he dicho la formulaba Susana Fernández Monge y ahí queda el ofrecimiento del doctor Aranaz para si necesita más información o más datos, ¿no? Hay otra pregunta más, que en este caso también es para el doctor Jesús Aranaz. Dice, me parece muy interesante que con los datos de un día se pueda obtener una información de tal riqueza, pero considera que el hecho de asociarlo a la recogida de datos del EPINE puede inducir a un sesgo, ¿no? ¿Habéis planteado esa posibilidad de sesgo que se pueda crear ahí, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la causa más frecuente de estos eventos precisamente están relacionados con esta situación? Sí, sí. Vamos a ver, evidentemente todos los estudios tienen sesgos. Sesgos que algunos de ellos los podemos identificar en el momento del diseño y por lo tanto establecer estrategias para que tenga el menor impacto el sesgo, ¿no? Y hay otros sesgos que no se han podido tener en cuenta en el momento del diseño y se han tenido en cuenta en el momento digamos, del análisis, ¿no? Y finalmente pueden quedar algunos que no se han podido contemplar ni en el diseño ni controlar en el análisis. Esto forma parte un poco de las reglas del juego de los estudios. Pero esto es un poco como todo, quiero decir, los estudios de prevalencia, y yo he dirigido unos cuantos de prevalencia de eventos adversos nacionales e internacionales. De hecho, cuando hicimos el estudio IBEAS en América Latina, era el conjunto de dos estudios de incidencia en el cual estudiábamos la problemática acaecida durante toda la hospitalización, pero también de prevalencia de un día. Y hacíamos análisis de en qué medida las informaciones eran pues de alguna manera en la misma dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como detalle para terminar un poco la contestación a la pregunta. Cuando la Organización Mundial de la Salud me encargó dirigir el estudio IBEAS en América Latina, quería a toda costa que el estudio fuera de cohortes históricas, como habían sido los previos. Y yo afortunadamente pues había trabajado bastante en América Latina con anterioridad a dirigir este estudio y conocía de alguna manera las características de muchos de los hospitales de la región, ¿no? Y podías encontrar un hospital muy desarrollado con otro menos desarrollado y nos interesaban para el estudio ambos, ¿no? Entonces, además había participado en el estudio en los países de África que había dirigido
Ross Wilson, también por encargo de la Organización Mundial de la Salud, donde lo había intentado hacer de cohortes retrospectivas. Y claro, en hospitales con menos desarrollo, la calidad de la información de la historia clínica y la posibilidad de recuperarla con posterioridad, pues incorporaba más problemas que los sesgos que podían intuirse inicialmente en el diseño. Motivo por el cual, cuando fui a hacer el estudio IBEAS en América Latina, pues le dije a la Organización Mundial de la Salud que no, que el diseño que yo elegía era el de prevalencia, el de estudio de un día, como ha sido también el SMAD. A pesar de sus reticencias iniciales, y cuando concluimos el estudio en el que aleatoriamente seleccionamos un 10% de los pacientes incluidos en el estudio y sobre los mismos pacientes, por tanto, hicimos un estudio de cohortes históricas y analizados los resultados de los dos, esto está publicado en revistas internacionales, pues finalmente la Organización Mundial de la Salud cambió un poco el chip y empezó a recomendar que se utilizaran por el menor coste que llevan asociado estudios de prevalencia como el SMAD. Pero es verdad que si utilizamos profesionales, y aquí en Comunidad de Madrid participaron de servicios diferentes, pero si utilizáramos en exclusiva profesionales que están muy dados, muy capacitados para llevar a cabo estudios de prevalencia de infección relacionada con la asistencia sanitaria, podrían estar con el ojo más avizor para identificar ese como uno de los eventos adversos presente en el caso de que lo estuviera. Esto lo tuvimos en cuenta y en cualquiera de los casos, como sí que sabíamos que habría una inicial sobre representación de los eventos más graves, infraestimación de los más leves, y esto era, pues formaba parte de las reglas del juego, pero el coste compensaba el diseño con creces. Y los resultados, que no son para epidemiología de salón, sino que son para tomar decisiones de mejora de la calidad asistencial y de la seguridad del paciente, cumplía con todos los estándares exigidos con el mayor nivel de exigencia y detalle metodológico. Muy bien, pues muchísimas gracias. No tenemos ahí ya más preguntas. Yo simplemente agradeceros a los dos las brillantes exposiciones. Evidentemente es un tema de actualidad y un tema que es tremendamente importante asumir y afrontar en nuestro sistema sanitario de una forma tan sumamente rigurosa como lo habéis planteado. Os agradezco muchísimo que hayáis participado en esta sesión técnica que desde la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria pues hemos hecho con mucho cariño. Gracias, como es lógico, a siempre la orientación de Alberto Pardo, que nos guía y va sacando cada año pues un poco los temas más relevantes o más importantes que tenemos que tratar, ¿no? Yo nada más, vamos a despedirnos, porque ahora en breve ya hay otra sesión técnica. Esto va, parece que no, como va todo online, en remoto, no se termina de ver, no es como si estuviésemos presencial. Espero que al año que viene la SECA se anime y pueda hacerlo presencial, porque la situación de la pandemia evidentemente lo permita. Muchísimas gracias a los dos, un abrazo muy grande, gracias a las personas que nos han seguido y que nos han escuchado, y les esperamos en otras sesiones y en nuestro caso pues al año que viene con otra sesión técnica que esperemos que sea de su interés. Gracias.